el último verso el primer verso de Juan y los últimos de Primera Juan y 2 y Primera Juan verso 3 y es del 1 al 3, pero el tema que quería compartir con ustedes hoy es lo que dice el Primera Juan, capítulo 2, verso 19. Vamos a mirar qué es lo que dice sobre los falsos enseñadores y, bueno, y lo que habla del anticristo realmente así. Dice el verso 18 de Primera Juan 2, hijitos, es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y dice el verso 19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Vamos a mirar esto que estábamos mirando acá, que es lo que escribe Juan a las iglesias, ¿no? Las cartas de Juan no están dirigidas a una iglesia en particular, son epístolas que están para las iglesias de aquel lugar. Pero se cree que aquí está escribiendo ya los últimos tiempos, ya Juan anciano, está escribiendo en Éfeso y está viendo lo que está sucediendo en todo ese lugar y en ese momento. Vamos a mirar también Juan, pero ahora es Juan capítulo 12, no Primera Juan, sino Juan capítulo 12. Vamos a ver el verso 5. Juan capítulo 12, versos 5 y 6. Y así está la escena, es cuando el Señor Jesús, después de haber resucitado a Lázaro, vuelve ahí a Betania, está con las hermanas, y con Lázaro, las hermanas, y así están participando de una cena, y dice el verso 2, le hicieron allí una cena, Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con los cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y vino uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Juan también escribió el Evangelio también allí en Éfeso, ya grande Juan, pero ya Juan sabiendo lo que había sucedido con Judas. Judas estaba entre ellos. Yo creo que el único que sabía lo que iba a suceder hasta el último minuto que le dio la oportunidad el Señor Jesús, Judas no había creído en el Señor, no había creído en esa oportunidad que estaba dándole el Señor Jesús. Y Judas fue el que entregó al Señor Jesús
y fue aquel hombre que, Juan, que luego escribe, bueno, Judas era el enemigo, Judas era aquel que robaba, que tenía la bolsa, que tenía el dinero, pero también no hacía con el dinero lo que tenía que hacer por esa bolsa y quería de esa bolsa sacar. Y Juan ya sabía cuando escribió el Evangelio, pero antes no creo que haya sabido que Judas, porque si lo hubiesen sacado en medio de esos. Pero así estaba Juan escribiendo esto luego de esta escena. Allí hay un anticristo en medio de los que estaban con el Señor. No habían creído, no había creído, él estaba al servicio del enemigo, robaba y estaba lejos de la misión que Cristo estaba llevando adelante. Vamos a Hechos de los Apóstoles. Capítulo 8, vamos a leer del 1. Es una lectura larga, pero así vamos a ver realmente cuando comenzó la iglesia también alguien estaba metido allí entre las filas. Hechos capítulo 8, verso 1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Lo que hacía este amigo Saulo, ¿no? Eso se dedicaba Saulo a hacer, a perseguir a la iglesia. Pero luego nosotros sabemos cómo es la historia, después aparece a Saulo persiguiendo a la iglesia. Pero acá comienza la persecución. Dios permitió la persecución. Dios permite todas las cosas. A veces nos decimos, hoy, ¿por qué suceden las cosas? Dios es soberano, Dios permite, Dios tiene sus tiempos y los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y así está también nosotros preguntándonos hasta cuándo esta pandemia y decimos, bueno, ya está la vacuna, ya ahora la cosa... No, está la vacuna, se ponen la primera, la segunda dosis, el título que quieran, si es de China, de Rusia, de Malasia, pero de todas maneras se ponen la vacuna, igual se contagian, porque dicen, bueno, es otra cepa, bueno, pero la cosa es que esto está bajo el control de Dios también. Y en aquel tiempo el control de Dios estaba también lo que le había dicho, me seréis testigos, le había dicho cuando comenzaba Hechos de los Apóstoles, antes de ascender al cielo, él le dijo, me seréis testigos. En Judea, en Samaria y al final de la tierra, y allí el Señor estaba permitiendo que suceda esto. Así Saulo y aquellos que estaban con él persiguiendo a la iglesia. Dice el verso 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritu inmundo, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes
que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Engañador. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizado en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que a cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Así lo vemos también Pedro y Juan yendo a este lugar de Samaria, donde había sido anunciado el evangelio por Felipe, y vemos cómo entre todos los que este Simón, el mago, había engañado, también estaba Simón. Y Simón quería interiorizarse porque veía todas las señales, todos los prodigios, todo lo que hacía Felipe: sacaba demonios, curaba a la gente, hacía milagros, hacía prodigios, hacía todo lo que Dios le había dado y le había concedido hacer, porque así se manifestaba que Dios estaba actuando a través de Felipe. Por eso la gente podía ver y creer. No eran como lo que hacía el mago este. El nombre de Dios, y lo hacía. Nosotros sabemos cómo pasó con Faraón. Moisés, Aarón, delante de Faraón, y haciendo milagros, y los que tenía alrededor Faraón también hacían lo mismo. ¿Se acuerdan que tiraron el palo y se hicieron culebras? Pero cuando lanza el palo, Aarón, la vara de Aarón, dice que agarró y se comió las otras que habían hecho. Por eso Satanás tiene poder, pero Dios tiene todo poder. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con lo que consumimos en este tiempo a través de Internet. Hay muchas cosas dando vuelta en Internet y muchas veces son para confundir a los hijos de Dios. Y a veces
Los hijos de Dios que no están aferrados fuertemente se meten en esas corrientes y preguntan también, y son confundidos también. Ese es el problema. Muchas veces utilizan textos fuera de contexto para afirmar lo que ellos dicen, y eso está mal, está muy mal, porque así de astuto es el enemigo para engañar también. Así que tengamos cuidado. Este hombre, un mago, aquel que, bueno, cuando estaban todos así escuchando el Evangelio, viendo que ese era poder de Dios genuino, no era el mago este de pacotilla que lo tenían engañado a todo el pueblo aquel, porque vieron realmente que este era el poder de Dios. Cuando dieron cuenta que este era el poder de Dios, dejaron de mirarle, pero muy astuto, Simón se metió entre ellos, también fue aquel que hizo una manifestación de fe, pero no era genuina. ¿Cuántos hay que hacen manifestación de fe y luego se van? Y no lo vemos nunca más. Y de por ahí aparecen en cualquier otra rama. Una vez se fue alguien que había estado con nosotros y un día golpean la puerta y eran los testigos de Jehová. Claro, estaba en el departamento yo, me quedó mirando. Y digo, ¿qué estás haciendo? No, me equivoqué de puerta, no, se fue, era testigo de Jehová. ¿Cómo puede ser? Una cosa totalmente, nada que ver, como decimos, dicen los jóvenes, nada que ver. Entonces, vemos a este Simón Pedro también. Fue bautizado y estaba esperando, porque fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pero vino Pedro y Juan y pusieron las manos, pero él no se apartó. Este mago no se apartó de al lado de Felipe. Era como aquel discípulo que quería aprender, aquel que puede engañar a muchos, aquel que se arrima a los maestros de la palabra, pero tenía otra intención. Su intención era una intención negativa. Cuando vino Pedro y Juan, se dieron cuenta enseguida, discernimiento de espíritu, se dieron cuenta enseguida quién era este Simón. Cuando dijo, ¿cómo puedo hacer? Compro. Quería pagar por tener ese poder de dar el Espíritu Santo y hacer señales y hacer prodigios. Y se dieron cuenta, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay que hacen estas señales? Los shows de televisión, todo por dinero, todo por dinero. No son genuinos, no es un evangelio genuino, es un evangelio totalmente falso. Por eso miramos este mago, qué es lo que pasó con él, cómo lo sacaron también y se había bautizado. Eso es lo que llama la atención, ¿no? Que se había bautizado. Volvemos otra vez a Juan, capítulo 2. Primera Juan, capítulo 2. Verso 21. No he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Estaban engañando a la gente y dice, les hablo porque ustedes conocen la verdad. Les hablo porque ustedes tienen conocimiento de la verdad. ¿Cómo puede ser que los engañen? Dice Juan. El 26 dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Los engañadores, los falsos profetas, los anticristos.
dice el 27, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. La unción, el Espíritu Santo, el don de Dios, lo recibimos y no se va. Hay algunos que dicen, bueno, tenemos que hacer tal o cual cosa, si no perdemos la bendición de Dios y la unción de Dios se aleja de nosotros. Y no hay nada más alejado de la verdad que eso, porque nosotros no dejamos ni perdemos la salvación. Y hay muchos que se agarran diciendo la salvación se pierde, y no se pierde la salvación. Acá mismo dice, la unción que recibisteis vosotros de él permanece en vosotros. El Espíritu Santo no se va a ir de vos ni de mí. Puede ser que lo entristezcamos. Puede ser que lo acallemos, porque el Espíritu Santo dice que guía toda verdad. También el Espíritu Santo redarguye de pecado, nos está mostrando qué es lo que está mal y qué es lo que está bien. Pero cuando lo dejamos de escuchar, vamos a creer que estamos bien, pero no estamos escuchando la voz del Espíritu, no estamos escuchando la voz de Dios. ¿Por qué? Porque no hay comunión, simplemente no hay comunión. Por eso dice, permanece en él con vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Bueno, no quiere decir esto de que no tenemos necesidad de maestro, porque Dios en su palabra dice que entre los dones que hay está el don de pastor, el don de maestro, y bueno, ese don de maestro es algo que no lo tienen todos, hay quien los tiene, quien no los tiene. Para ser maestro hay que ser alguien que tiene didáctica para explicar, y esa didáctica lleva a aquel que escucha a entender. Pero para entender y de las cosas espirituales, hay que tener el Espíritu Santo. No podemos entender las cosas de Dios si no tenemos el Espíritu Santo en nuestro corazón. Yo cuando empecé a ir a la iglesia, dije, no, yo tengo que aprender la Biblia. Yo tengo que saber la Biblia. ¿Qué voy a saber? No podía saber nada, no podía entender nada. Y es por eso, no entendemos, ni sabemos, ni comprendemos, porque no tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida que nos va a hacer entender lo que un maestro nos enseña basado en la palabra de Dios, con un contexto y un contenido, ¿sí? Dice, no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. La permanencia, permanecer. Dice que el Espíritu permanece y nosotros debemos permanecer en el Espíritu. Ahora, hijitos, dice el 28, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos del avergonzado. Cuando nosotros estamos en Cristo, cuando estamos cumpliendo lo que Dios quiere para nuestra vida, es como los hijos, ¿verdad? Los hijos cuando están haciendo lo que es correcto, lo que está bien, no se van a disparar, no se van a ir a esconder, no le van a tener que andar preguntando, a ver, ¿qué está mirando en el celular? No, te lo va a mostrar porque no es nada que lo comprometa, pero si es algo que lo compromete, no te lo va a mostrar nada. Entonces vos sabés que ahí está la vergüenza, cuando no se quiere mostrar. Otra vez escuchábamos la explicación, ¿por qué se escondieron Adán y Eva? Por vergüenza, porque habían desobedecido.
Y dice, no nos encuentre de esta manera, dice la palabra de Dios, y nos alejemos avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Nosotros hacemos justicia no porque seamos justos, sino porque conocemos al justo y hacemos lo que Él nos ha mandado a hacer. Dice el 28, ahora hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste no tengamos confianza o tengamos fe para que en su venida no nos alejemos de Él al avergonzado. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que hace justicia es nacido de Él. Mirad, dice el verso 1, cuán amor nos ha dado el Padre. Cuando nosotros permanecemos, cuando estamos cumpliendo lo que Dios quiere, estamos mirando una realidad que tenemos por delante, ¿sí? Porque dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Y mirad cuál amor nos ha dado el Padre es para que nosotros estemos comprometidos y compenetrados con esa obra de Cristo Jesús, mirando ese amor que nos ha dado, para que seamos llamados hijos de Dios. Cada vez que uno lee esto, por lo menos a mí me acuerdo del salmista, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de él? ¿Qué era yo para que el Señor Jesús vaya a la cruz del Calvario? Pero ese es el amor. Debemos mirar el amor que nos ha dado el Padre. ¿Para qué? Para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Les cuesta al mundo vernos como somos. Le cuesta. El hombre natural no puede darse cuenta por qué vivimos de esta manera. Pero Dios, por amor a aquel que nos amó, vivimos. Vivimos por amor a aquel que nos amó. No vivimos de otra manera. Porque no vivimos cumpliendo las ordenanzas de Dios por miedo. Nadie puede cumplir una ordenanza por miedo. Nosotros cumplimos por amor. Nosotros obedecemos porque es lo mejor para nosotros. Porque Dios es bueno y es misericordioso. Y hacemos lo que Él nos manda. Y debemos hacer lo que Dios nos manda. Por amor a nosotros fue a la cruz del Calvario. Amados, dice el verso 2 del 3, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. No sabemos, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. No sabemos lo que hemos de ser, cómo hemos de ser, pero sí sabemos que un día vamos a estar delante del Señor. Dice, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Estamos mirando Apocalipsis y cuántas cosas nos hace reflexionar, nos hace pensar, y tenemos que cambiar nuestra mente para leer Apocalipsis. Tenemos que ponernos en la mente de Dios. Dice, no va a haber, decía el otro día Juan, y también compartíamos con Ariel, dice, no va a haber mal. ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo va a ser nuestro cuerpo? No vamos a necesitar agua. ¿Cuántas preguntas, no? Pero qué glorioso va a ser estar delante
de nuestro Señor, porque seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es. Qué importante es permanecer. Qué importante es permanecer, porque tenemos todas las promesas son hacia nuestro favor. Aunque tengamos que pasar por tribulaciones en este mundo, pero el tiempo sobre este mundo es nada comparado con la eternidad que tenemos por delante. Pero no sabemos cómo vamos a hacer. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Este permanecer, esta permanencia en Cristo, esta permanencia en la doctrina, en la sana doctrina, en la doctrina de Cristo. Estar escuchando la voz de Dios a través de la lectura. Yo no digo que está mal que puedan ver alguna prédica de algún hermano. Está bien, mientras les sea edificante. Pero si aquel que escucha les confunde, no escuchen más. Es un consejo, no escuchen más. Es como leer un libro y no entienden bien. Si no lo entienden, déjenlo, esperen el tiempo. Todo tiene su tiempo y cuando nos demos cuenta que lo que estamos leyendo no está bueno para nuestra vida, entonces tenemos que dejar. Lo único bueno para nuestra vida y permanecer es permanecer en la palabra genuina de Dios, que es este libro maravilloso que nos dio. A veces buscamos libros por ahí. Tenemos la Escritura, que tenemos la Biblia, tenemos que pedir en oración sabiduría, tenemos que pedir entendimiento, rogar al Señor que sea la guía, la dirección, que podamos comprender lo que Él nos está diciendo. Que el Señor nos bendiga y que podamos darnos cuenta que el Señor también tuvo un anticristo en medio de los discípulos. Tuvo aquel que lo entregó, Judas Iscariote. Vemos ahí nomás, cuando comienza la iglesia, al poco tiempo, la predicación de Felipe, aparece el mago. Aparece aquel que había estado engañando y quería seguir engañando. Pero allí Pedro y Juan lo confrontan realmente y le dijeron lo que había dentro de su corazón. Tremendo, ¿no? Que no nos suceda a nosotros, que nos tengamos que ir de él avergonzados. Que el Señor nos ayude para comprender esta verdad de la permanencia en Cristo Jesús, en su palabra, y tener discernimiento, pidiendo discernimiento y sabiduría al Señor. El que no tenga sabiduría, pídala a Dios y Él da abundantemente. El Señor les bendiga, les cuide en esta semana que tenemos por delante. Gracias, Juan Carlos, y qué bueno que podamos pedir sabiduría a Dios, principalmente para ver todos estos simones que podemos tener y se nos pueden estar acercando. Los discípulos los pudieron ver, los pudieron palpar los hermanos en ese momento, y por qué no decir así, correrlo del medio de la iglesia. Pero también no olvidarnos de esa obra magnífica que ha hecho nuestro Señor por cada uno de nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y ese coro que cantamos, que lo cantamos todos y que lo escuchábamos, lo podamos tener constantemente en nuestra mente, pensando en esa obra magnífica que Él, en ese regalo que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Como todos los martes tenemos un momento de oración. Los temas que fueron poniendo en el grupo es
En primer lugar, Jenny pedía por su mamá, que ya estaba en Comodoro y que, si no me equivoco, hoy estaba empezando con la quimio. Así que o tengámosla presente en oración, pidiéndole para que el Señor la acompañe en todo y sobre todo que guíe a los médicos que están realizándole el tratamiento. También vamos a orar, hermanos, por todos nuestros hermanos mayores, por la mamá de Centeno, por la mamá de Mirta, por mi mamá, por los abuelos Enrique y Señora, por la abuela Castiglione que está en Neuquén, y se me escapan algunos más de la mente, pero tengámoslos presentes en oración para que ellos puedan sentir las oraciones del pueblo de Dios acompañándolos en todo momento. Y también recordemos que ellos hoy no pueden estar a lo mejor nosotros presentes con nosotros, pero están en oración pidiendo por el pueblo de Dios. Tengamos también presente por cada una de las familias de la congregación, por cada una de las actividades que estamos desarrollando en nuestra congregación en forma con esta tecnología, no podemos reunirnos. Cada vez cuando pensamos que se abre, se complica un poquito más, pero el Señor sabe el por qué y el para qué. Oremos por cada uno de los misioneros de nuestro país, por cada una de las obras en las que están ellos trabajando. También tengamos presente por las autoridades que estamos orando, por las autoridades de la iglesia, por los ancianos, para que el Señor levante siervos que estén al frente de la congregación. Tengamos el agradecimiento que pidió la familia Ortega. Qué bueno que es cuando se pide poder agradecer también. Y ellos pidieron angustiados por la salud de su familia. Y hoy tenemos que agradecer y darles gracias a Dios por el restablecimiento de esas personas. Y no nos olvidemos principalmente por nuestro país, por el momento que estamos pasando políticamente, económicamente, y hay muchos hermanos en el país que ya empiezan a perder su fuente de ingresos, que es el trabajo, así que oremos para que el Señor acompañe, sostenga a cada uno, pero también, hermanos, que a nosotros nos haga ser un siervo fiel y útil, apoyando a la obra y a los hermanos en todo. Yo le voy a pedir a Alejandro, en primer lugar, y después a Centeno, que nos dirijan al Señor en oración. ¿Hay algún tema más en especial? ¿Algún tema que no se haya puesto en el grupo? Guillermo, Sí. por la hora feliz del barrio Perón, nosotros estamos visitando todos los sábados y por ahí a veces se complica, pero bueno, el Señor hasta ahora nos permitió llegar a las casas. Bien, por cada uno de los chicos y especialmente por las hermanas que están visitando en este trabajo. Que les dé la fuerza, que les dé las palabras y la sabiduría para llegar a los papás de cada uno de los chicos. Alejandro. ¿Me escuchan? Sí. Oramos. Padre nuestro, Señor Dios nuestro, gracias por un día más de vida que nos diste. Gracias, Padre, por llegar a esta jornada, al final de este día, y poder, Señor, encontrarnos juntos, poder compartir tu palabra, poder darte gracias por la obra de tu Hijo en la cruz, por tener esta comunión, Señor, que la podemos hacer ahora a través de la tecnología, esta herramienta que tú has permitido que tengamos al alcance de nuestra mano para poder vernos, para poder disfrutar, Señor, la comunión de unos con otros. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la palabra que tú has puesto en el corazón de Jackie, Señor, para este día, que también hacen a nuestra alma, a nuestro corazón, también nos hacen recordar de todo lo que sufrieron tus hijos en la antigüedad, Señor, por causa del Evangelio. Padre del cielo, gracias por tu amor, por tu misericordia, gracias por esa obra maravillosa en la cruz, en favor nuestro, cuando tu Hijo pagó, Señor, ese precio que a nosotros nos tocaba pagar, el precio de nuestra desobediencia, el precio de nuestro pecado, Él lo cargó. Señor, sobre su hombro
fue allí en la cruz donde tú derramaste toda tu ira sobre él. Padre, gracias porque hoy a través de esa obra podemos disfrutar del privilegio de ser llamados tus hijos, el privilegio de poder, Señor, poder compartir tu palabra, porque todavía lo podemos hacer libremente, si bien tenemos que hacer a través de la forma virtual, pero Padre, es el medio que tú nos has dado. Nuestro Dios, gracias por todo esto que nos has dado, el poder compartir con los hermanos, pero Padre, nuestras peticiones de corazón también las traemos delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres un Dios poderoso, un Dios grande. Contesta nuestras oraciones, Señor, en su debido tiempo. Acordándonos, como decía Guillermo, de todos los hermanos ancianos que teníamos. Nos acordamos de mamá Centeno, de Pepita allí en Cipolletti. Señor, para que tú también estés obrando en su vida, en la vida del abuelo Enrique, la abuela Nilda. Nos acordamos también de Juan César, Señor, que también ya tiene sus años, pero lo podemos tener con nosotros, Señor, explicando siempre el mensaje de salvación. Padre, rogamos por todos los ancianos de nuestras congregaciones hermanas, Señor, mucho. No nos acordamos de ellos, pero para que tú obres en su vida en este tiempo. Sabemos que ellos no se pueden conectar, pero siempre están presentes con sus oraciones por cada uno de nosotros. Padre, como decía Guillermo, oramos también por las autoridades de nuestro país, por este momento tan delicado que estamos atravesando como nación, para que tú obres, Señor, en las mentes, en los corazones de aquellas personas que tienen la responsabilidad de dirigir. Pero Padre, te rogamos por aquellos que han perdido su trabajo, que han perdido el sustento, para que tú estés, Señor, sosteniéndolos, dándoles lo que ellos necesitan, principalmente por cada uno de nuestros hermanos en la fe que están pasando por necesidad en este tiempo. Padre, te rogamos el poder volver pronto a nuestro salón, poder congregarnos, el poder saludarnos, el poder vernos la cara, Señor, que tanto bien nos hace. Padre cielo, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Oramos por cada una de las familias de nuestra congregación, también lo hacemos por cada uno de nuestros hermanos en la fe, acordándonos de aquellos que están pasando por el lecho del dolor, por aquellos que han perdido familiares, por esta pandemia, Señor, para que tú consueles sus vidas, sus corazones en este tiempo. Agradecidos somos, nuestro Dios, por todo lo que tú das. Rogamos tu guía, tu paz, tu bendición, pero también tus cuidados. Esta noche al descansar para mañana empezar un día nuevo y hacer todas las cosas conforme a tu voluntad. Padre del cielo, te agradecemos y lo hacemos en el glorioso nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén.